Bienvenidos y bienvenidas a Punto Género. El femicidio de Úrsula Baillo, esta adolescente de 18 años de la localidad bonaerense de Rojas, a mano de un agente de la policía bonaerense, Matías Martínez, dejó en evidencia obscenamente un sistema que no da respuestas oportunas y eficaces para proteger a las mujeres que denuncian violencia de género. ¿Qué falló? ¿Qué falta? ¿Qué tenemos que hacer para proteger efectivamente a aquellas mujeres que se acercan al sistema de justicia, a la comisaría, a algún dispositivo municipal a pedir ayuda? De eso vamos a hablar hoy en Punto Género. El femicidio de Úrsula Baillo, adolescente de 18 años de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, puso en evidencia de la manera más espantosa la incapacidad que aún tienen los dispositivos del Estado. El Poder Judicial como principal protagonista para proteger la vida de una chica que había denunciado a su agresor más de una vez y reclamado protección junto a su madre. A casi 6 años del Ni Una Menos, con funcionarias feministas participando de las políticas públicas, áreas destinadas a género, capacitaciones como la Ley Micaela funcionando y las conquistas culturales conseguidas, seguimos contando feminicidios cada 22 horas. Desde Punto Género nos preguntamos, ¿qué falta y qué nos está haciendo bien para no llegar a tiempo? Seguramente te pasó a vos también que sentiste bronca, impotencia, cuando te fuiste enterando del recorrido que había hecho Úrsula y su mamá, Patricia, también, en los días previos, en las semanas anteriores al desenlace fatal del femicidio de este último lunes cometido por este agente policial de 25 años que tenía carpeta psiquiátrica, ¿no? Porque habían pedido ayuda, habían ido a la justicia, habían denunciado que no cumplía la medida de restricción perimetral que le habían impuesto en la localidad de Rojas. Esa impotencia queremos transformarla en acción. No podemos estar seguir contando femicidios, porque en Argentina desde hace mucho tiempo, cada 23 horas, cada 30 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Y para poder poner un punto, porque eso es lo que deseamos, ¿no? Cambiar esta realidad, es importante reflexionar y analizar lo que pasó para no volver a repetir. Estamos en comunicación con Laurana Malacalza, que es subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y a Laurana la conozco hace mucho tiempo porque ella antes estaba a cargo de un observatorio de violencia de género en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde desde ese lugar acompañaba a las víctimas. Hoy le toca estar en otro lado, que es justamente haciendo seguimiento de políticas públicas desde un gobierno que ha puesto en agenda o ha tomado esta agenda reclamada por el movimiento de mujeres, feministas, LGBT desde hace varios años, donde una sociedad ha manifestado su hartazgo frente a estas situaciones que se repiten, pero que lamentablemente se siguen repitiendo. ¿Cómo estás, Laurana? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto volver a encontrarnos. Así es, qué lástima este tema, porque vemos como, yo pensaba, ¿no? Esto que marcaba el informe, como nunca antes tal vez hay tantas mujeres feministas con trayectoria en la lucha por la ampliación de derechos para el colectivo de mujeres, el colectivo LGBT, en puestos de gobierno. Y sin embargo nos encontramos que esta realidad nos estalla una vez más en la cara, donde hay una adolescente de 18 años que pide ayuda, que va a la justicia, que hace todo lo que se le pide que haga una víctima. Y sin embargo no alcanza, porque los dispositivos no dan esas respuestas necesarias y oportunas. ¿Qué es lo que falta para poder efectivamente no dejarlas indefensas cuando se denuncia? Yo creo que falta concretar lo que todas sabemos y hemos desde distintos ámbitos diagnosticado, estudiado y ahora, digamos, poniendo en evidencia en el diseño de las políticas públicas. Falta la articulación entre los distintos ámbitos del Estado que intervienen en una situación de violencia de género. Yo creo que esa articulación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, centralmente en el marco de las denuncias con las fuerzas de seguridad, y las áreas de género a nivel local,
es fundamental para dar una respuesta más integral a las personas que buscan protección por parte del Estado. Eso requiere un esfuerzo enorme de coordinación estatal que nunca se había puesto en marcha. Yo creo que eso es clave para entender qué es lo que falla. Y falla el Poder Judicial. Yo creo que hay un trabajo muy fuerte en materia de incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial en una cuestión, yo diría, bastante simple, que es evaluar el contexto en el que estamos, de altísimos riesgos para las mujeres y para las personas LGTBI+, en situaciones de violencia y sobre todo de violencia en el ámbito de las relaciones domésticas, de parejas, de exparejas. Y tener en cuenta... Yo creo que lo que vos señalás es clave, que no se pondera el riesgo. Yo pensaba, analizaba un poco el recorrido que había hecho Úrsula. No solo que había expresado que la amenazaban, que se había violado esa perimetral que le habían ordenado la justicia a Martínez, a su expareja, sino que fue sucesivamente el viernes, el sábado, el domingo a decir que el tipo se le había cruzado, la seguía hostigando, se la cruzaba en la vía pública. Y nadie se dio cuenta, aún habiendo denuncias anteriores de otras exparejas que también lo habían denunciado. Incluso hay una denuncia por abuso sexual contra una familiar de una de sus exparejas. Nadie vio en la justicia, en Rojas, en el departamento judicial, el todo. Que todas esas denuncias iban hacia el mismo agresor, ¿no? Tenían que ver con la misma persona. Hay un tema, hay dos es como básico. claves. Digo, no necesitas un tratado de, no sé, de derecho para darte cuenta de eso. Yo digo, el contexto de riesgo en términos de no ningunear el testimonio de las víctimas y no ningunear en la actuación judicial, en la celeridad, en la rapidez y en todo lo que conlleva a investigar una situación de violencia de género con la inmediatez que el contexto de riesgo actual, no solamente de una persona, sino el contexto a nivel social, político y cultural que existe en materia de violencia de género, hace que toda mujer que se acerque a una dependencia policial, aún que presente una denuncia judicial, tiene que ser considerada por el agente policial o por el Poder Judicial como una persona en riesgo, por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de pertenecer al colectivo LGTBI+, porque el contexto en la Argentina es de altísimo riesgo. Entonces no se pueden demorar las medidas de protección. Los fiscales pueden dictar en la provincia de Buenos Aires medidas de protección. No es necesario delegar al fuero de familia, al fuero civil, el pedido de una medida de protección o un juzgado de paz. Eso como contexto general. Y por el otro lado, vos lo sabés también muy bien, que desde el año 2014 rige en la provincia de Buenos Aires una resolución que promueve la conexidad de todas las causas, conectar todas las causas que tiene un mismo agresor, incluso causas que están archivadas, incluso causas que están en el fuero penal o en el fuero de familia. Pues nada de eso se puso en funcionamiento en el Departamento Judicial de Junín cuando se enmarca este hecho. Y ahí, por supuesto, que hay responsabilidades en términos de cuáles son las directrices que se dictan desde el Ministerio Público Fiscal, centralmente para el cumplimiento de esa resolución. Porque ahí, para decirlo con sencillez, es entrar al sistema y ver con el número de documentos si hay causas previas, número de documentos del agresor o de la víctima, si ha presentado denuncias previas, y conectarlas. Cuando las conectas te das cuenta que te da un riesgo alto, de que si hubo una medida de protección y no se protegió a esa persona, hay un incumplimiento de esa medida de protección, sos parte de una fuerza de seguridad y además tenés carpeta psiquiátrica, seguramente es posible que cometas una situación de violencia aún mayor. Esos indicadores de riesgo, una matriz de indicadores de riesgo que se pongan a disposición de todo el Poder Judicial, de los municipios, de las áreas de género provinciales, para que en nuestro país exista una base común de intervención. En eso estamos trabajando en el Ministerio, eso te lo quiero comentar, porque sabes que en el Plan Nacional de Acción pusimos en marcha el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género, que comprende además una serie de indicadores de riesgo. Cuando pusimos en marcha el programa Acompañar, brindamos esos indicadores de riesgo para un programa social. Esos indicadores de riesgo existen, se están construyendo en el programa interministerial que existe entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación para el URGE, que es el Sistema Unificado de Denuncias. Lo vamos a
a poner rápidamente a disposición para que aquellos poderes judiciales, ministerios públicos, fiscales que aún no lo han dictado cuenten con esa matriz de indicadores. Laurana, parece hasta tan básico tener que explicar esto, ¿no? De conectar las causas, de mirar el contexto en el que se da esta situación de violencia, que a veces irrita, ¿no? Hay una resolución, como vos recordabas, de 2014, que planteaba justamente la necesidad de ver esa conexión, esa conectividad entre causas. Ahora, frente a esto, ¿cuáles son las herramientas? Supongamos que el botón antipánico no se pide el lunes, como pasó, sino que se hubiese pedido el viernes cuando Úrsula va, porque se pide, el juez de paz lo pide el lunes y el mail lo ve recién el municipio el martes, porque no abrieron el mail, porque no se comunicaron y el juez de paz le dijo... Claro, necesitamos ese botón. ¿Alcanza el botón antipánico? Porque muchas veces escuchamos el relato de mujeres que dicen, tengo el papel es la restricción perimetral, pero bueno, la restricción perimetral no la cumplen, como no la cumplió Martínez, tantos otros agresores denunciados en la justicia con estas restricciones. Es un delito menor el incumplimiento y a veces ni siquiera se controla, del mismo modo que las amenazas son delitos menores. Muchas veces desde el movimiento de mujeres decimos, bueno, no queremos más cárcel, la cárcel no es la solución, pero a veces no es necesario imponer una pena de prisión frente al incumplimiento de estas restricciones para proteger a una mujer que se encuentra en riesgo. ¿Alcanza el botón antipánico? ¿Alcanza las medidas que hoy están en uso? ¿O hay que pensar otras alternativas? Voy a empezar por la última. Me parece que hay 3 dimensiones de lo que planteas. Una instancia, cuando una persona comete un delito, en nuestro país existe un código penal que aprende o detiene a las personas que cometen un delito. Entonces hay un procedimiento penal que si hay una desobediencia se puede aprender a una persona y si esa desobediencia es reiterada se la puede detener. O sea, yo entiendo todas las conflictividades y saben... Quizás vos sabés, digamos, mi posición, está lejos de ser punitivista en el abordaje de las situaciones de violencia de género, pero cuando se comete un delito existe la vigencia de un código penal para sancionar ese delito. Eso por un lado. Por el otro lado, hay un incumplimiento absoluto de los seguimientos de las medidas de protección. Los seguimientos por parte de la justicia. El fiscal, el juez de paz, el juez de familia dicta una medida de seguimiento y no hay equipos interdisciplinarios en el Poder Judicial que hagan el seguimiento. Eso es clave a nivel de las provincias, poder contar con oficinas compuestas por equipos profesionales que hagan el seguimiento de esa medida de protección. Ese seguimiento de la medida de protección en muchos casos puede requerir un botón antipánico, una pulsera dual, una medida de protección individual. En otras veces puede requerir, cuando hay un incumplimiento de esa medida, la aprehensión o la detención. O puede requerir otro tipo de abordaje de ese varón agresor. Nosotras estamos haciendo un relevamiento de todos los dispositivos a nivel país que están trabajando desde el Poder Judicial y desde el Poder Ejecutivo con varones agresores para establecer una política al respecto, porque todos hablamos de masculinidades sin violencias, hablamos de estos dispositivos, pero conocemos muy poco acerca de qué se está haciendo, desde qué paradigma se está trabajando para poder definir una política al respecto. Eso es uno de los lineamientos que planteamos en el plan de acción. Prontamente vamos a manifestar, a dar a conocer un mapeo sobre esas situaciones. Y por el otro lado, que vos lo planteabas y yo coincido plenamente, es la vigencia que tienen estas medidas de protección, la efectividad que tienen, porque las medidas de protección en nuestro país como un recurso para las personas en situación de violencia de género aparecen allá en el cambio de siglo, en el año 2000, tienen ya 20 años de vigencia. Y todos sabemos que los varones agresores o saben que esas medidas de protección nadie las controla, o saben que cuando una mujer activa una llamada al 911, el móvil va a demorar o no puede ingresar a determinados lugares. Eso se aprende también. Aprendieron también a presentar denuncias cruzadas porque existen en las provincias leyes de violencia familiar. Entonces una mujer denuncia por violencia de género y el varón va y la denuncia por violencia familiar y eso tiene una vigencia, la modificación de las leyes
provinciales de violencia familiar y los procedimientos que allí se establecen, nosotros creemos que es un punto muy en serio a tener en cuenta por los gobiernos provinciales, de decir, bueno, estos procedimientos en materia de violencia de género han tenido sus resultados hasta un momento. Y ahora quizás es el momento de empezar a replantearnos otros procedimientos, otro tipo yo diría, de sanción y de protección para personas en situación de violencia de género. Yo creo que eso es un enorme desafío por delante. Laurana, muchísimas gracias. Seguiría hablando, pero tenemos esperando en línea a una diputada, Carolina Gaillar, justamente que preside la Comisión de Legislación Penal, para pensar un poco si es necesario, si son necesarias o no nuevas leyes, modificaciones, como vos señalabas, y seguir pensando, porque la sensación es que siempre llegamos tarde, que falta presupuesto, que no es un tema prioritario, salvo cuando está unos días en la tapa de los diarios. Seguimos y sabemos que estás ahí preocupada, que tenés por lo menos el compromiso, como muchas otras mujeres que están trabajando para poder cambiar esta realidad, que sabemos que es dura y que no se cambia de un día para el otro, pero que sí que es urgente. Gracias, buenas noches. No, gracias a vos, muy amable, gracias. Bueno, vamos a seguir con este tema porque, bueno, estamos así como con la herida abierta, ¿no? Vamos al informativo, el resumen de noticias de la semana y enseguida con la diputada Carolina Gaillar. La ANMAT autorizó como nueva especialidad medicinal el misoprostol que fabrica el laboratorio LIF de Santa Fe. De este modo, LIF puede comercializar el medicamento que se utiliza para la interrupción voluntaria del embarazo y proveerlo a 1/3 del valor de mercado para garantizar el abastecimiento a todo el sistema de salud pública nacional. La jueza Zunilda Nirenperger del Fuero Federal de Chaco rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo que había sido impulsada por representantes de la versión chaqueña de NOS, el partido de Juan José Gómez Centurión. El motivo referido por la jueza sostiene que quienes presentaron el recurso judicial no son afectados directos de la ley. Una pareja de Tierra del Fuego compuesta por un hombre y una mujer trans se casó por iglesia durante una ceremonia religiosa que tuvo todos los componentes tradicionales del culto católico y que constituyó la primera de su tipo en la historia de la provincia y una de las primeras en el país. Moreno creó el primer espacio deportivo LGTB, más precisamente en Paso del Rey, y apunta a que personas con identidad de género divergente puedan hacer actividades gratis y sin condicionamientos. La caída de la participación laboral de la mujer en América Latina puede retrotraer una década los avances en el mundo del trabajo, según detalló Alicia Bárcena, la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, que propuso la creación de un ingreso de emergencia para las mujeres que salieron del mercado laboral y un pacto fiscal y político con perspectiva de género. Y seguimos analizando en Punto Género, bueno, ¿qué falta para dar respuestas oportunas, eficaces a las mujeres que se acercan a pedir ayuda frente a situaciones de violencia de género, para no seguir contando los femicidios como sucedió esta semana con el de Úrsula Baillo y tantos otros más? Porque lamentablemente cada día se suma una nueva víctima a esta triste lista, ¿no? Cada año. Y estamos en comunicación ahora con la diputada Carolina Gaillar, que es del Frente de Todos y es presidenta de la Comisión de Legislación Penal. ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va, Mariana? Bien. ¿Qué sensaciones te quedan de esta semana en la cual, bueno, este tema estuvo en la agenda mediática y generó tanta conmoción en la sociedad? A ver, la sensación que queda es que seguimos sin los agentes estatales en sus diferentes lugares, ya sea del Poder Ejecutivo como de la justicia, como la policía, o sea, seguimos sin estar preparados, capacitados, comprometidos, siguen sin existir las redes que debería haber para proteger a una persona que denuncia y le avisa a todas sus amigas que estaba siendo amenazada, que estaba siendo golpeada, que tenía mucho miedo y que temía por su vida. Entonces, no poder llegar, que el sistema, teniendo las leyes ya, teniendo un Ministerio de las Mujeres, teniendo
ya toda la legislación, porque hoy discutíamos con muchas compañeras que la legislación está y que no hay que crear más legislación. Creo que por un lado tiene que ver con una cuestión cultural que tenemos que seguir trabajando, pero después hay un compromiso por parte de los agentes y los operadores que siento que no está y que tiene que ver con una falta de retribución, con la falta de capacitación, con la falta de poner esto como una política pública en cada municipio, en cada territorio. Y por supuesto que creo que hay que, si se trata en materia de legislación, de modificar, nosotros presentamos un proyecto que lo que busca de alguna manera es generar un debate acerca de cuando se viola la perimetral, qué herramientas tienen los jueces para proceder a la detención de la persona. Yo sé que es polémico el tema de aumentar las penas, no soy punitivista, no creo que el aumento de penas sea la solución. Sí creo que en este caso la violación de la perimetral, es decir, el delito de desobediencia, cuando es una perimetral, una causa de violencia de género, debe ser reprimido o reprendido o darle por lo menos la herramienta al juez para que pueda proceder a que la prisión sea efectiva, ¿no? Hoy, Para ¿cuál es la proteger pena? Hoy, ¿cuál es la pena? ¿Es hasta un año, ¿no? De prisión en suspenso. Es hasta un año, es de un mes a un año. Mm. Eso lo que hace es que en la mayoría de los casos, cuando se ha establecido una restricción perimetral, sea muy difícil que un juez, la pena no es de cumplimiento efectivo. Eso lo que hace es que están unos días en la comisaría y luego siguen libres. Tal vez la solución no sea que estén, en la cárcel indefinidamente, pero sí por lo menos que cuando el caso lo amerita puedan proceder a la detención y a privarlos de la libertad en la medida de que las constancias de la causa y además haya una denuncia previamente y una restricción perimetral que ha sido violada. Eso es lo que estamos modificando en el proyecto y también estamos modificando la pena, agravando la pena para las autoridades, en el caso de la policía, cuando incumple los deberes de funcionario público y para los jueces. Pasando de una pena que también era una pena muy menor a una pena de 1 a 6 años, tomando el ¿De 1 anteproyecto a, del perdón? Código Penal. ¿De 1 a? De 1 a 6 años. A 6 años. A 6. Serían los Lo casos que también de mala praxis, como en los casos en los cuales no cumplan con las medidas que se deberían cumplir para atender un caso de violencia de género. Exacto. Nosotros creemos y tuve muchas discusiones con el equipo con el que trabajo, con mis asesoras. Yo lo que creo, después de haber tenido muchas reuniones el año pasado, tratar de descular cuál es el problema, por qué siguen ocurriendo los femicidios y no llegamos a tiempo, creo que hay como un caminito que recorrer. Una vez que esté hecha la denuncia en un juez civil, en un juez de paz o en un juez de faltas, según sea la legislación provincial o local, y esté la restricción de incumplimiento, una vez que eso se viola, la restricción de acercamiento, me parece que es importante y lo que establece el proyecto es que el juez tenga 24 horas para informárselo al juez penal, ¿sí? Que se ha cometido un delito. El delito es la violación de esa restricción. Y ese plazo para actuar es sumamente importante porque es también en salvaguarda de la mujer que va y presenta, y informa del incumplimiento de la medida de la restricción de acercamiento. A los jueces nosotros creemos que el delito es el delito de incumplimiento de deberes de funcionario, que lo estamos aumentando la pena para el caso de que no tengan un obrar diligente, es decir, que haya negligencia, que haya dilaciones en los procedimientos y que no actúen como corresponde y tomando todas las medidas para cada caso para preservar la integridad de la salud psicofísica de cada mujer. Eso es un poco lo que estamos planteando en este proyecto que hemos presentado. ¿Y cuándo se trataría? Porque esto no entra hasta que se abran las sesiones ordinarias, no se podría empezar a discutir. No, nosotros creemos que a partir del 1 de marzo, que es la apertura formal del Congreso, es decir, la apertura de sesiones ordinarias, ya estamos en condiciones de convocar a la Comisión de Legislación Penal para poder tratarlo. Así que lo presentamos esta semana, cuenta con más de 40 firmas. Sé que se ha polemizado por ahí en ciertos espacios de penalistas
que tienen una mirada más antipunitivista de que el aumento de la pena es desmesurado. Lo que nosotros entendemos es que el incumplimiento o desobediencia de una resolución judicial que establece la restricción de acercamiento pone en peligro la vida de la mujer, y eso para nosotros constituye un delito grave, y por eso el aumento de la pena. ¿Qué pasa con los presupuestos, no? En el municipio de Rojas, por ejemplo, donde están puestos todos los focos, se creó en agosto de este año que pasó un área de género, ¿no? El área de género está a cargo de una coordinadora, una joven terapista ocupacional que la convocaron. Ella había mandado su currículum al área de desarrollo social y la convocan. Y el teléfono que ella da a los juzgados o a la comisaría o a las víctimas es el propio, ¿no? El propio celular, porque no hay una línea específica de parte del municipio. Muestro esto como ejemplo de la falta de recursos, la precariedad muchas veces con que las áreas de género de los municipios intentan dar respuestas. En este caso ni siquiera vieron el mail a tiempo cuando se pedía el botón antipánico, que ya está pedido fuera de tiempo, ¿no? Digo esto porque... Mira, Mariana, yo en eso creo que no están los presupuestos, creo que no se les asigna a las áreas de presupuesto que corresponde para tener el personal necesario, es decir, un equipo interdisciplinario que pueda intervenir, que pueda hacer seguimiento. El seguimiento es fundamental. Eso no se está haciendo, esa es la realidad, y tenemos que visibilizarlo para que tomen nota cada uno de los municipios. Hay municipios que tienen un trabajo en red fabuloso. Lo hablaba con Mónica Macha acerca de su trabajo en Morón, la presidenta de la Comisión de Mujer, pero hay municipios que no tienen ni siquiera área de mujer, y los que la tienen absolutamente precarizada, como vos decís, ni siquiera contando con una línea telefónica. Entonces hay que jerarquizar esos espacios, hay que generar equipos interdisciplinarios y el trabajo en comunidad. Yo creo que la violencia de género también se labura con las redes, ¿no? Las redes en la comunidad, y eso es el municipio y es el área de mujer. Después a la parte de la justicia también, la policía que no toma la denuncia, la policía de la mujer cerrada el domingo, eso es inaudito, no se puede permitir que eso suceda. Entonces me parece que en eso tenemos que ponernos firmes y ser más estrictos en que todas las áreas deben funcionar bien, y que hay una responsabilidad de nosotros como funcionario público, en mi caso como legisladora, de insistir y de bregar para que se cumpla con los presupuestos que se necesitan para que nosotros lleguemos a tiempo también y podamos hacer la asistencia que necesitan las mujeres, el seguimiento correspondiente, y que esté también esa articulación absolutamente necesaria entre el Ejecutivo local con la justicia, ¿no? Ya sea con el fiscal, ya sea con el juez, conocer el caso de cerca, tomar las medidas adecuadas y pertinentes para evitar llegar a que ocurran los femicidios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, diputada, por esta comunicación. Gracias a vos, Mariana, como siempre, un placer. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, nosotros llegamos al final del programa, todavía con preguntas, ¿no? ¿Cómo llegar a tiempo? ¿Cómo brindar respuestas oportunas, eficaces, para efectivamente, evitar un femicidio anunciado, como fue el de Úrsula Baillo ahí en Rojas? Nos vemos la semana que viene. Nos encontramos el próximo domingo a las 20 horas acá en DTV, el periodismo en el Congreso. Chau.